Entonces ya estamos grabando y damos formalmente inicio a esta nueva emisión del seminario de aprendizaje autónomo, con el trabajo que hemos estado realizando y que va enfocado hacia la parte de el diseño de las intervenciones para fortalecer el aprendizaje autónomo, ¿no? Y habíamos, déjenme, voy a compartir pantalla. En la sesión anterior estuvimos viendo pues el análisis FODA, ¿no? Incluso varios de ustedes tuvieron la oportunidad de estar presentando sus avances y pues con la intención justamente de haber hecho este ejercicio reflexivo con respecto al contexto en el que se encuentra cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros, identificando pues lo que se menciona en este modelo, aparte de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, con la intención precisamente de tener elementos que nos permitan ir haciendo un análisis ya más aterrizado hacia lo que implica con nuestra actividad, ¿no? Es decir, si a lo mejor yo encontré que una fortaleza es que mis estudiantes tienen ahorita hábitos de estudio en línea por su cuenta, autogestivos a raíz de la pandemia, pues entonces, ¿cómo puedo aprovecharme de esa fortaleza para lo que planeo hacer y en temas de aprendizaje autónomo con los estudiantes? De la misma manera, la parte de las amenazas, si hay una amenaza, pues cómo la tengo que considerar para minorizar ese riesgo y, bueno, minimizar ese riesgo y que entonces no termine afectando todo el planteamiento y el objetivo que se espera alcanzar. Entonces, bueno, incluso lo que se comentó en la sesión anterior es cómo este objetivo que planteamos deriva, a final de cuentas, de ese análisis del contexto en el que nos encontramos y cómo teníamos, sobre todo, que pensar. El análisis FODA nos ayuda a tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos y el tipo de trabajo que se puede hacer y de ahí plantear un objetivo y no viceversa, no tener un objetivo y entonces hacer a modo un análisis FODA que realmente justifique el objetivo que ya desde antes había predeterminado, ¿no? Entonces, ese fue la intención de poder hacer ese análisis FODA y que entonces diera pauta al análisis del diseño. Entonces, preguntarnos bajo ese contexto, ¿para qué el aprendizaje autónomo? ¿Cómo se aprovechan las fortalezas del grupo o la situación de aprendizaje en la que me encuentro? ¿Y qué consideraciones hacer con respecto a las amenazas detectadas? ¿Quién de ustedes pudo trabajar al respecto? Chat. Ok, Gabriel dice que no. ¿Alguien pudo? Sí, Yo yo, empecé, ay, bueno, si quieres, perdón. Rigo, ve, Rigo. No, tú primero aquí. No, yo empecé a hacerlo con lo que había salido del análisis FODA. No lo estructuré en un documento porque ahorita más bien como que estas preguntas como que sí abren mucho a qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, dentro del análisis FODA, una de las cosas que mencionaban en ese cuestionario que dimos a los estudiantes, pues era una de las cosas de la flexibilidad de los horarios, pero uno de los problemas que tienen con la flexibilidad de los horarios es que todas las actividades las dejan hacia finales de semestre. Entonces, dentro de esta parte del diseño, lo que yo pensaba era hacer un conjunto de recordatorios donde ya sea vía correo electrónico o algún otro tipo de mensaje,
darles un recordatorio de las actividades que ellos tienen que concluir. Y para quienes hayan concluido, también darles como un mensaje de reforzamiento. Y ahí hay una parte que también tiene que ver con cómo se van a estructurar. Yo doy clases en sistema abierto y y la mayor parte, pues se tienen estas plataformas asincrónicas. Entonces ahí estructurar las actividades de tal forma que el estudiante vaya viendo cómo esas, ir haciendo como si el estudiante fuera teniendo insights él mismo a través de las propias tareas y que eso les fuera permitiendo a ellos también ir motivándose a decir, ya concluí esta tarea, ya comprendí esto y entonces, digamos que eso mismo los fuera enganchando hacia la siguiente tarea. Pero esto nada más está así como, ahorita es más bien como un conjunto de ideas de cómo se tienen que ir o qué sería lo que se tendría que hacer de acuerdo al análisis FODA. Pero hasta ahí voy. Ok, ahorita comento, Ira, con respecto a esto que nos estás mencionando, si quieres, Rigoberto, también a comentar para entonces sobre eso vamos platicando. Ok. Quisiera compartir pantalla para ver el documento que... Bueno, realicé primero un análisis de recogiendo ciertos datos. Hay un solo texto sobre un poco la demografía y algunas otras características de las y los estudiantes de SUA. Es un trabajo de 1992 y pude pedir en la coordinación de SUA algunos datos sobre las últimas encuestas que han realizado. Están un poco salteadas porque tienen del 14, luego al 17, luego entre el 19 y el 24, un poco por lo de la pandemia, pero con base en esas, digamos, en todos esos datos, un poco los agrupé para formar lo que sería la matriz FODA. Y lo que encontré, más o menos de fortalezas, lo que será positivo, es que por encima del 70%, estoy contemplando ahí fundamentalmente del 2017 al 2023, que son los datos que se tienen. Entonces, y por encima del 70% maneja computadora, laptops, tablets, redes sociales, apps y paquetería básica, Word, Excel, PPT. Entonces, esta es una fortaleza de las y los estudiantes de manejar, digamos, tanto la paquetería como las tecnologías, dado que una buena parte de la información puede viajar precisamente o ser recuperada por esas vías, ¿no? Pero también, bueno, por encima del 66%, ese viene del 19 al 24, realizaron sus estudios del 66% de quienes ingresaron. Hay un promedio de entre 250 y 300 estudiantes por año lectivo. Realizaron sus estudios en 3 años, lo cual quiere decir que fueron estudiantes más o menos sistemáticos en el bachillerato y tardaron entre 1 y 3 años en ingresar a SUA, tampoco dejaron tanto tiempo. En 2013, 2014, que se tenían las otras encuestas, tardaban hasta 10 años, entre 5 y 10 años para ingresar habiendo salido del bachillerato, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también en lo positivo, en las oportunidades, hay acceso universal a Internet, hay una reorganización de las áreas para las asesorías grupales con uso de TICs aquí en la facultad que se están realizando, una mayor colaboración institucional, esto tanto interna como externa. La CUAYED ha estado dando muchos cursos, soportes, asesorías, tanto a la administración como a docentes.
y apoyo de las instancias que desarrollan tecnologías para la educación a distancia, tanto, digamos, dentro de CEU, como, perdón, dentro de la universidad como fuera de la universidad. Como debilidades, lo que encontré es el 50% no sabe cómo se trabaja en SUA, es decir, ingresan porque puede ser más flexible, porque trabajan, no tiene tiempo, pero no tienen conocimiento de cuál es digamos, el proceso de trabajo que se lleva a cabo en SUA. Luego, cerca del 50% no lee inglés, entonces digamos, también es un déficit para poder manejar la literatura quizás más reciente. El 60% decidió estudiar en este sistema por razones de trabajo, básicamente, pero bueno, también en esta parte actualmente se ha ido reduciendo la edad, es decir, todavía hace 10 años teníamos estudiantes de 40 años en adelante, que era un poco, de hecho la media era de 40, y ahora hay un buen porcentaje que están entre 18 y 22 años, por ejemplo, o entre 18 y 28, aparece casi 3/4 partes de la población. ¿Sí? Y este último semestre, nada más que ese dato no lo tengo en el 24, hay mayor cantidad de chicas y chicos que han egresado directamente del bachillerato y han entrado o bien por examen, que es un buen porcentaje, o bien por pase automático de SSHs o prepas, ¿no? 1/3 de la población abandona los estudios, ¿sí? Y un 20% reconoce carecer de autorregulación para el estudio. Dicen que no tienen hábitos suficientes o no tienen buena gestión del tiempo, etcétera, ¿sí? Y como amenazas, en negativo, el plan de estudios de SUA es igual que el llevado en el sistema presencial, objetivos, secuencias, materiales, etcétera. Es decir, es el mismo plan de estudios, no hay variantes, digamos, dentro de eso, y los objetivos también, tanto de ingreso como egreso, son exactamente los mismos. Falta de actualización de los materiales y ausencia de diseño para la educación a distancia. Pasa aquí mucho de lo que la literatura reconoce, de que en la pandemia, quienes estábamos dando clases presenciales, casi seguíamos dando clases presenciales, pero ahora por Zoom. Pero era la misma dinámica, el mismo sistema, la misma organización temática, el mismo manejo de los materiales, por ejemplo, ¿no? Reconocen algunas estudiantes que hay un empalme de las asesorías grupales. Es decir, cada profesora propone asesorías grupales, pero muchas de estas se empalman. Entonces, ahí hay un problema también institucional, quizás en la regulación de estos tiempos y la flexibilidad de los tiempos, ¿no? Una incipiente formación docente para cumplir con los objetivos SUA, ¿no? No hay tanta preparación y menos con el avance, digamos, que se ha tenido con las distintas tecnologías y distintos, digamos, incluso teorías, por ejemplo. Y este es para los alumnos, ahí no sabía si ponerlo en amenazas o en debilidades, digamos, es un dato negativo, pero no sabía dónde ponerlo. Si fuera algo externo a la institución, creo que debe de ser interno, porque es no sentirse parte de la institución. Muchas estudiantes reconocen no sentirse parte de la institución, no están tanto tiempo en la institución, y hay alguna serie de comentarios peyorativos también de que SUA es de segunda con respecto a clases presenciales, por ejemplo, o de que llegan los que tienen menos promedios más bajos, son los que son, digamos, relegados a SUA y no digamos, al sistema tradicional como tal. Entonces, ahí tengo todavía digamos, esa duda. Creo que más quedaría como debilidades, pero internas, o sea, de la población, no tanto de las instituciones o que esté por fuera de la institución, ¿no? Eso tendría que verlo. Entonces, básicamente, digamos, hay 3 elementos aquí. Uno de ellos que tiene que ver con la autorregulación para el estudio, que es digamos, esa parte. Un punto a favor es el hecho de haber realizado el bachillerato en 3 años y que una buena parte de la población haya tardado poco tiempo, digamos, entre 1 y 3 años para ingresar. Pero, digamos, junto con eso lo uní con no sentirse parte de la institución, es decir, una falta de identidad con la institución o con la pertinencia. Entonces, el trabajo que desarrollé viene en la definición de todo el planteamiento del problema, a partir de las características más centrales de lo que sería, digamos, el constructo del aprendiz autónomo. Y en este caso, la vez pasada me sugirieron la lectura que no había yo leído a Tassinari, y realmente fue una apertura realmente maravillosa hacia el modelo. Primero porque
es un modelo también estructural y funcionalmente muy dinámico, pero establece cosas que no se sobreentendían en el modelo tradicional. Por ejemplo, que la autonomía del aprendiz no es un todo en un estado específico, sino que es un continuum. Es decir, parecería que va desde posiciones heterónomas hasta posiciones autónomas. Entonces, esto abre, digamos, un poco más la posibilidad de acercarse, digamos, con mejores conceptos a la propia definición de aprendizaje autónomo. Pero bueno, en central son dos elementos los que retomo del aprendizaje autónomo después de ese análisis, y es uno, la toma de control y la responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje. Esos dos elementos los empecé a unir básicamente, o sea, con esa capacidad, con lo que serían los aspectos fundamentalmente motivacionales. Uno, tiene que ver con que si la autonomía no es una cuestión, no, digamos, no es un estado del sujeto, no es algo innato, sino que tiene que ser aprendido, entonces debe de haber una institución y profesores que pueden fomentar la autonomía del aprendiz, ¿no? Entonces eso sería un elemento central. Y dentro de eso, pues básicamente sí, los chicos, las chicas tienen que tomar, digamos, como tal, el control y la responsabilidad de su propio aprendizaje, pues deberían de estar motivados para ello. Entonces, digamos, el despegue básico del proceso o de hacer ese recorrido tiene que ser en tener un buen motivo y básicamente, digamos, mantener ese motivo, porque la hipótesis que voy a desarrollar es que tomar el control y responsabilizarse del aprendizaje agota, y hay un agotamiento por parte del aprendiz. Entonces, debe de haber, digamos, un suficiente monto de motivación para poder mantenerlo durante todo el proceso. Y en ese sentido, también, digamos, un poco largo el documento que elaboré, nada más me voy a ir. Estos son los elementos de responsabilidad, control y autonomía, son las partes, digamos, centrales del modelo. Y a partir de esto está también digamos, toda la teorización acerca de lo que sería la motivación, los elementos de la motivación, y ahí retomo una teoría que es la teoría de Ryan y Deci, que es la teoría de la autodeterminación, para establecer básicamente, digamos, estas necesidades psicológicas, porque una de ellas es la autonomía, pero la otra también es el elemento relacional, digamos, digamos, como tal, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo quiero leer. El planteamiento del problema dice: la autonomía es una característica que posee un aprendiz cuando decide responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje, gestionando los tiempos, seleccionando los objetivos y los materiales, elegir las mejores estrategias y evaluar el proceso de la manera más precisa posible. No obstante, estar dispuesto a asumir la responsabilidad conlleva esfuerzo, un esfuerzo que puede aceptarse si se está lo suficientemente motivado para ello. Es decir, es necesario un motivo para disparar el proceso, así como autoconfianza en la capacidad desplegada para lograr alcanzar la meta propuesta. Desde el punto de vista social, ello también incluye el sentido de pertenencia y el valor agregado no solo a la situación, sino a la institución, pares, docentes, autoridades, en la cual se está inmerso. En otras palabras, siguiendo la teoría de la autodeterminación, las personas son inherentemente propensas al crecimiento psicológico y la integración y, por tanto, al aprendizaje, el dominio y la conexión con los demás. Sin embargo, estas tendencias humanas proactivas no se consideran automáticas, requieren condiciones de apoyo para ser sólidas. La teoría de la autodeterminación sostiene específicamente que para que se alcance un desarrollo saludable, los individuos necesitan apoyo para sus necesidades psicológicas básicas, la autonomía, la competencia y la relación. De acuerdo con Tassinari, el modelo dinámico del aprendiz autónomo es estructural y funcionalmente dinámico, dado que, por un lado, cada componente está relacionado con todos los demás componentes, y por el otro, porque la dirección del recorrido puede verse desde cualesquiera de los componentes y seguir diversas rutas. Este es el modelo de Tassinari. El ejemplo que ella pone es fundamentalmente el de la evaluación, y que la evaluación está insertada dentro de una serie de componentes, pero dice que se parta de donde se parta, deben de alcanzarse, porque son parte de los componentes que están, es decir, tienen una relación intrínseca. Entonces, básicamente nosotros pretenderíamos partir de estos dos elementos de componentes, como son los de la motivación, y donde ponemos también la autoeficacia y el sentido de pertenencia, junto con lo que serían los sentimientos. Hay una parte que ya no alcancé a revisar, porque tanto con Ludwig, que trabaja con Tassinari, tiene una serie de trabajos sobre emociones y sentimientos, pero ya no revisé esa parte.
Dice, por ejemplo, la autoevaluación puede requerir de la motivación y de la confianza para llevarla a cabo, pero también de la cooperación, lo que involucraría componentes como los sentimientos. Basado en supuestos teóricos, modelo dinámico del aprendizaje autónomo de Tassinari y la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci sobre la naturaleza de la autonomía, el presente trabajo pretende examinar la relación existente entre la toma de control y la asunción de responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje y la percepción de la capacidad autoeficacia para llevarlo a cabo. Asimismo, suponemos que el monto de energía gastada para mantener el control y responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje resultará en el agotamiento del aprendiz y en el abandono de la meta si no existe la motivación suficiente y el sentido de pertenencia a ser aprendiz de una institución X no desencadenan ni mantienen el interés sobre el proceso, que son los modelos dinámicos de la teoría de la autodeterminación. Esta sería, bueno, este es nada más el soporte. Este sería lo que es el planteamiento del problema y de ahí voy a desprender son dos hipótesis básicamente, pero ya empecé un poco, bueno, había trabajado esto y empecé con una asignatura que se da aquí en la facultad que es identidad universitaria y es el dar, digamos, una especie como de panorama general de lo que es la universidad en general y cómo se está, digamos, está dentro de la facultad y su así dentro de esa institución. Y básicamente ahí lo que empecé fue por una serie de actividades que ahora lo que estoy procesando son las reflexiones que les pedí sobre ser universitario. Pero eso a partir de una revisión de de un poco de la historia de la universidad, fundamentalmente de los conflictos donde han participado jóvenes, como el del 29 con la autonomía y el del 68, bueno, también el 66 con los médicos, pero también a partir de digamos, de esa parte, les dejé un libro que leyeron con mucho agrado, que fue el inicial, que es El retrato del artista adolescente de James Joyce, y es el que permitió enmarcar como que era lo que se pretendía reflexionar, uno como estudiante y otro como, digamos, como adolescente, ¿no? O joven. Entonces, a partir de eso, ahorita ya lo único que todavía me está costando trabajo, hay otra serie de actividades, pero todavía no he podido dar esa vuelta, digamos, como para crear también me sugirieron el aula invertida, y de poder hacer, digamos, ocupar realmente todo el poco tiempo que tenemos, digamos, para reunirnos, como para realizar ahí los trabajos, o sea, que sea más bien el momento de la elaboración de los trabajos. Por digamos, el recoger los materiales, sus reflexiones sobre ser estudiantes y un poco la historia de cómo llegaron a la universidad, hubo un cambio que ese es el que voy a procesar y pretendo presentar la siguiente ocasión, porque se me hace muy interesante, nada más que si es un poco más difícil hacer digamos, los análisis de corte cuantitativo, ¿no? Cualitativo, perdón. Entonces, eso es lo que llevo hasta ahorita. Excelente, Rigoberto. Muchísimas gracias. Yo creo que bueno, sin duda hay muchísimo trabajo atrás. Ya has hecho una reflexión profunda y que además ayuda a revisar bien ahorita con lo que comentaba Kira, de los aspectos que todavía los estás como viendo por dónde lo agarras, según entendí, como en la parte de aterrizarlo del problema. Y creo que hay similitudes en algunas de las cosas que comentan sobre las problemáticas que surgen del FODA, esta parte de la autorregulación, la falta de tiempo, ¿no? Esta cuestión de organización del tiempo. Y creo que, como nos lo presentaste, fue muy ilustrativo de cómo ese entorno puede jugar a nuestro favor o puede jugar en contra y qué tendríamos que hacer para que efectivamente no juegue en contra, ¿no? Entonces, si hay una parte que se está detectando y era una pregunta que yo tenía para ti, Kira, si se está detectando que a lo mejor los estudiantes tienen esta parte de falta de tiempo, ¿no? Que, bueno, no falta de tiempo, no se organizan, ¿no? Y en realidad dejan todo a última hora. En un esquema de la autonomía y donde queremos que ellos controlen su aprendizaje,
¿Qué podríamos hacer para realmente despertar estas habilidades más metacognitivas en cuestión de autorregulación y en cuestión de organización del tiempo? Porque a lo mejor el recordatorio, como señalas, me deja en un término de, pues está padre, mi maestra me vuelve a recordar cuando tengo que estar entrando, ¿no? Y entonces, incluso a lo mejor, el día que no me recordaste que tengo que entregar tarea, hasta te voy a echar la culpa que porque no me recordaste. Ah, pues es que no nos recordaron que teníamos que entregar, ¿no? Fíjate que hay, Ahorita te doy la palabra, Paula, perdón, nada más es que quería como hilar esta parte. Adelante, Kira. fíjate que ahí, o sea, lo que yo pensaba era, en lugar de, yo por ejemplo en mis materias normalmente los dejo que entreguen cuando ellos quieran, pero lo que pensaba era hacer como una secuencia temporal en la cual ellos tengan que entregar productos a lo largo de los diferentes meses, por decirlo así, y que entonces cada una de esas cosas que ellos vayan entregando, digamos, a lo largo del semestre, les fuera dando algo adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba que una parte motivacional que se podía implementar muy bien en las plataformas era precisamente que cuando ellos entregan el trabajo, que no pasara más de un día en darles la retroalimentación sobre su trabajo. Y que entonces, así como ellos están enganchando con un trabajo, que vean que la respuesta del profesor también es inmediata. Y entonces ver si a través de eso puede hacerse y no dejarlo todo, que lo entreguen cuando ellos quieran, ¿no? Y entonces los recordatorios serían esos recordatorios sobre las fechas y al final abrir un periodo donde ellos pueden entregar todo, pero el monto de la calificación ya no va a ser la misma que si la hubieran ido entregando a lo largo del semestre. Pero son como, Sí. ahorita son más bien como ideas de la parte del diseño y de las preguntas que habías presentado tú hace un momento, ¿no? Ajá. Ok, ahorita regreso a ese punto. Déjame darle la palabra a Paula. Decir que ya tengo el trabajo para, pero bueno, ahorita que estaba viendo el del compañero, creo que yo le di otro enfoque, entonces, bueno, para que ustedes me den el visto bueno o me ponga a trabajar de nuevo. Ah, ok. Entonces, nada más antes de que presentes, Paula, déjame cerrar estos dos puntos con Rigoberto y con Kira, y ahorita nos presentas. Es interesante lo que dices, Kira. O sea, yo creo que implícitamente estás mencionando cosas que nos gustaría que hicieran los estudiantes, pero nuevamente las estás haciendo tú como profesor y no estás permitiendo que ellos tomen ese control. ¿A qué voy? Muchas veces cuando tenemos nuestro objetivo del semestre, pues lo ideal sería que entonces como estudiante revisara todo lo que me implica poder llegar a este objetivo. Y entonces ir planteándome pequeñas metas que voy alcanzando y que entonces, por un lado, me permiten valorar si estoy realmente avanzando, que siento que estoy más cercana de alcanzar el objetivo, que si no alcancé la meta, puede reflexione por qué no alcancé esa pequeña meta y entonces haga ajustes y no me espere hasta el final y decir, chis, no lo logré porque me faltó tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú dices irle planteando pequeñas cosas, sí estás como considerando eso, pero nuevamente tú lo estás decidiendo. ¿Qué pasaría si tú les dijeras a los estudiantes, miren, tienen que entregar esto al final del semestre? Lo que me gustaría es que plantearan hacia, para la siguiente semana, cómo están pensando organizarse para llegar a ese punto. Y si quieren que yo vaya haciendo revisiones parciales de avances, y ustedes ponen las fechas. O sea, es lo mismo que tú estás diciendo, pero donde si ellos tenían la posibilidad de entregar cuando quisieran, no les quites esa posibilidad. Pero ¿en qué sí me comprometo? Habrá el que te diga, no, yo hasta el final. Ah, bueno, hasta el final.
Y habría que te dijera, pues yo sí me comprometo a hacer la mitad para esta fecha, y si usted me lo puede revisar, maestra, y si para tal fecha haría esta otra cosa, y entonces hay un compromiso. Y ellos están asumiendo ese compromiso porque lo están planteando. Eso les hace, a final de cuentas, involucrarse en ese proceso, en esa toma de decisión, y están un poco más obligados porque ellos tuvieron la elección de hacerlo. ¿Se me explicó? Sí, que creo que funcionaría muchísimo mejor porque entonces ya ellos tendrían que hacer la planeación, ya no sería algo que lo podrían ver incluso como impuesto, ¿no? Y que incluso en esto mismo que tú decías, de hacer reflexiones de cómo van avanzando, sin sugerirles cada 15 días, vuelvan a revisar su planeación. No me la tienen que entregar a mí, nada más revisen cómo van. Y porque ustedes tienen un acuerdo conmigo, entonces nada más vayan revisando cómo van con eso, y si necesitan hacer ajustes para efectivamente cumplir con ese tiempo y con lo que acordaron, ¿no? Es lo que algunos autores le llaman como el contrato docente-estudiante. ¿Cómo vamos a trabajar? Ahorita Rigoberto mencionaba de Ryan y Decci, de los trabajos de Ryan y Decci sobre la teoría de la autodeterminación. Y un estilo, un derivado de esa teoría de la autodeterminación es lo que se llama la eutagogía. Y entonces en la eutagogía justamente se habla de ese contrato entre profesor y estudiante. ¿Cómo te involucras tú mismo en tomar decisiones de cómo vamos a trabajar? Hay una autora que trabaja mucho la parte de la eutagogía. Creo que su apellido es este que estoy poniendo aquí en el chat. Por cierto, Rigoberto, tengo, hoy que te hablaba, dije, ay, qué mala soy. Me quedé pendiente de mandarte un artículo de Phil Benson, del estado del arte. Sí. Y bueno, un poquito para reivindicarme, lo estoy poniendo aquí en el chat. Ahorita regreso con lo que, con lo que tú comentabas, Rigoberto, que me parece muy, muy interesante, y además, en lo personal, muy afín con cosas que he estado trabajando. Entonces, ahorita te comento, nada más le voy a dar tantito la palabra a Gabriela. Hola Larisa, hola a todos. Oye, yo ahí tengo una duda. Yo sigo todavía como cuajando, ya hice mi foda, pero estoy terminando. Y mi idea era hacer un instrumento parecido, pero igual, o sea, lo que quiero verificar es si mi idea está aterrizando bien. Em, con mis alumnos que tienen discapacidad visual, uno de los problemas es justamente la independencia, ¿no? O sea, están muy acostumbrados a que se les dé todo el material. Y una de las áreas que en mi caso veo que necesitan trabajar es la comprensión auditiva. Eso, los alumnos sin discapacidad generalmente tienen acceso a todo el Internet, a videos, a audios, pero mis alumnos están muy limitados por la accesibilidad digital, o sea, necesitan que los sitios web, que el material sea accesible, que puedan ellos navegarlo sin mucha ayuda, y muchos de ellos están acostumbrados a recibir mucha ayuda en los entornos educativos. Entonces mi idea es recomendarles una página que tiene podcast para estudiantes de inglés, que están narrados por hablantes nativos, pero están muy dosificados para estudiantes, porque no les puedo dar material auténtico porque la frustración es muy grande, no lo comprenden todo, y a pesar de que yo les explique que no lo tienen que entender todo, se frustran mucho. Entonces es una página para estudiantes, pero la idea es hacerles un instrumento donde ellos puedan digamos, el instrumento va a decir qué vimos esta semana en clase o qué hemos estado trabajando, para que ellos tengan fresco, o sea, ellos tendrían que llenar, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, vocabulario de descripción física. Entonces, cuando estén escuchando el podcast, la idea es que ellos pongan atención a ver si pueden reconocer dentro de los audios ese vocabulario que vimos esa semana en clase, ¿no? Pero no me lo tienen que mostrar a mí, es simplemente el instrumento, lo que yo he pensado es para que sea como una orientación, como la andadera para enseñarles cómo los alumnos más
más avanzados en autonomía de aprendizaje de idiomas lo hacen solitos, ¿no? Que son los que se ponen a buscar videos, películas. Entonces, es como darles la probadita de decir, mira, esta semana tú vas a buscar en tus audios lo que vimos en clase, ¿no? Y ponerles ahí una lista de qué escuchaste, qué encontraste, cuántas horas o cuántos minutos, ¿no? Cuánto tiempo estuviste escuchando esto. Como un registro que ellos puedan ir llenando que les va dando pistas, ¿no? De cómo ir atacando la actividad, ¿no? O sea, decir, ¿qué vimos? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Qué estrategias de comprensión auditiva utilizaste, ¿no? Por ejemplo, lo repetiste, le bajaste la velocidad, todas esas cosas, y que ellos vayan llevando este registro que no es para mí, es para ellos. No sé si por ahí va la cosa, si lo estoy aterrizando bien, porque originalmente había pensado en ejercicios que ellos contestaran, pero después eso se regresa en trabajo para mí y no en autonomía para ellos. O sea, lo que yo quiero es que ellos puedan entrar a este mundo de materiales que están en la red y que empiecen a entender cómo los alumnos sin discapacidad lo hacen, independientemente, o sea, la cosa es que yo les estoy dando el material porque está verificado que es accesible y que es como la primera, para muchos va a ser la primera vez que ellos fuera de clase tengan un material que no diseñé yo, que no tiene un ejercicio que tienen que contestar, que no es parte de su tarea. No sé si por ahí voy bien o sigo muy perdida. No, vas bien. O sea, recuerden nuevamente, o sea, si en tu análisis FODA justo sale esta debilidad de la parte de la comprensión auditiva, pues entonces es algo que a final de cuentas impacta en tu clase de enseñanza de lenguas, ¿no? Y que lo ideal es cómo lo trabajo y cómo lo trabajo desde la parte del aprendizaje autónomo. Y así como ahorita comentaba con Kira de haciendo referencia a este instrumento que se llama el contrato, lo que tú estás comentando es muy similar a lo que se llama un diario de aprendizaje, ¿no? Donde entonces el estudiante puede ir registrando, y es para él, es su diario, ¿no? Como cuando hacemos nuestro diario personal y decimos cómo nos fue en la semana, y si nos sentimos tristes, contentos, etcétera. Lo mismo, cómo me sentí, que avancé, entendí o no entendí lo que decía en el audio, identifiqué las palabras o no, y eso que tú estás mencionando, qué estrategias, qué hice para poderle entender lo que se estaba diciendo ahí, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué creo que debo de hacer para mejorar mi capacidad auditiva, mi comprensión auditiva, ¿no? Y entonces, que igual periódicamente, puede ser al final de la semana, puede ser cada 15 días, que revisen ese diario y que vayan viendo en qué han ido progresando. Y entonces esa parte va apuntando justamente a ese ejercicio metacognitivo con respecto a las estrategias y las técnicas que uno va empleando para fortalecer, en este caso, la comprensión auditiva y posteriormente eso cómo se ve reflejado en el manejo del lenguaje. Ok, creo que ya voy viendo. Ok, Gracias, perfecto. Larisa, perdón. No, ¿de qué? Y ya 2 minutitos te doy la palabra, Paula. Nada más quería cerrar tantito con esto de Rigoberto, porque la verdad es que, o sea, creo que hiciste un análisis ahora muy claro y mostrando muy bien el contexto e identificando aspectos que son bien importantes. Esta parte de la autorregulación y cuáles son los factores y los componentes que pegan en la autorregulación, y entonces sí estar atacando desde la motivación. Y la otra parte, bueno, la motivación y visto desde la identidad, el sentido de identidad, y la parte de la autorregulación, que también no es, además del componente de la motivación, está la parte del dominio y de la parte del tiempo, ¿no? De la organización del tiempo. ¿No? Y yo me quiero quedar, o sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir muchas cosas y no me ordeno en el pensamiento. O sea, creo que efectivamente esto que tú muestras son aspectos que reflejan muy bien la situación de los estudiantes de Soyer, ¿no?
y que habrá cosas que se escapan, ¿no? En tu análisis FODA mostraste cosas que se escapan de tus manos y que, o sea, a lo mejor la formación docente, bueno, pues eso dices, a lo mejor a mí no es la parte que a mí me toca trabajar, puedo hacer una serie de sugerencias en determinado momento, pero eso está un poquito fuera de mí. Lo que sí está en mí es cómo ayudar a los estudiantes a sentirse que pertenecen a una institución, que pertenecen a un sistema, que el sistema es de calidad, que el esfuerzo y lo que aprenden también, ¿no? Y que se les reconoce ese trabajo. Entonces, creo que lo que tú has estado trabajando y con lo que comentabas de la parte de las lecturas, con respecto a la universidad y todo eso, me parecen excelentes ideas. Y aquí nada más te quiero compartir cosas que nosotros hicimos en un proyecto PAPIT justo de identidad universitaria en el SUAYED, porque teníamos esa inquietud, ¿no? Y hay aspectos que pegan al estudiante del sistema abierto y a distancia desde el punto de vista, por un lado, hay muchas actividades que ocurren y de las cuales ni siquiera o me entero o soy partícipe, ¿no? Hay convocatorias, a concursos, hay becas, hay visitas a ciertos lugares, hay acceso a actividades deportivas, de lenguas, de muchas cosas que entonces ya como estudiante que se encuentra en el SUAYED, me siento limitado, ¿no? Y entonces para ese tipo de cosas hicimos concursos. Hicimos concurso de fotografía, hicimos concurso de ensayo, de video relato, de esto que tú pones en el ensayo con los estudiantes, de mi experiencia como estudiante a distancia. Si ustedes visitan el laboratorio de creatividad, pusimos algunas de las fotos que fueron ganadoras en esos concursos. Y de esa manera que los estudiantes sentían que había actividades que estaban realmente enfocados hacia ellos, ¿no? Por otro lado, se hizo la parte del programa de servicio social a distancia, porque nuevamente termina pasando, es común que los estudiantes del sistema abierto y a distancia, pues un requisito para titularse es cumplir con el servicio social. Y si el servicio social lo tengo que hacer de manera presencial en algún lugar, pues se va retrasando esa posibilidad de egresar, ¿no? Entonces, hicimos todo un programa de servicio social y los vamos insertando en los proyectos que llevamos a cabo aquí en la UAYED, y de esa manera, pues, aprenden y también cumplen con esa parte del trámite que muchas veces se dificulta, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que se pueden hacer y que en determinado momento cómo involucras a los estudiantes de esa forma, ¿no? Desde la parte del aprendizaje autónomo tienes toda la parte de motivación, efectivamente, para trabajarla, y cómo se reconocen a sí mismos, ya no como el estudiante rezagado o quizás aislado, sino que se reconozcan como estudiante con logros, ¿no? No cualquiera, de todas formas, o sea, no cualquiera entra a la UNAM. Entonces, el hecho de que estés en un sistema de universidad abierta a distancia de la UNAM, de todas formas, implicó mucho trabajo, implicó mucho esfuerzo, y el mantenerte ahí, pues también tiene que ser reconocido. Y las habilidades que tienes que ir fortaleciendo para mantenerte ahí son importantes. En ese sentido, esta parte de conocerse como estudiantes y autorregularse. Y ahí sí se pueden hacer cosas como lo que estábamos platicando con Kira, ¿no? Organizar el tiempo. Primer ejercicio, vean cuál es el tiempo del que disponen. No se sientan que están obligados a llevar 7 materias en un semestre. Afortunadamente tienen esta flexibilidad de tiempo, aprovéchenla. Ahora sí que como análisis FODA de ellos, como estudiantes,
pues tienes flexibilidad, tienes mayor tiempo, posibilidad, tienes mayor tiempo para poder cumplir con tu carrera. ¿Cómo lo utilizas? Aprovecha esa bondad que te da el sistema para que lo puedas conjugar con tus distintas actividades y no caigas al revés en una desmotivación y te sientas frustrado porque no sacaste las materias, porque entonces no rendiste lo mismo en el trabajo, no pudiste ponerle la atención que querías a tus hijos y sientes que todo lo hiciste a medias, ¿no? Entonces, creo que suena muy simple lo que voy a decir, pero de repente no concientizamos a los estudiantes de agarren su calendario y digan de cuántas horas disponen al día para poder estudiar y cuántas horas requieren cada una de las materias que están inscribiendo, para que entonces puedan hacer ese cruce y decir, bueno, pues estoy inscribiendo una materia que además me cuesta trabajo, me va a implicar 8 horas a la semana y solo tengo 8 horas a la semana, pues a lo mejor este semestre solo llevo esa materia. O viceversa, la dejo para el siguiente semestre que a lo mejor en mis otros asuntos voy a estar más liberado y ahorita puedo inscribir 3 materias. ¿No? Porque recordemos que esta parte del trabajo hacia el aprendizaje autónomo tiene que ver con hacer conscientes a los estudiantes de todo lo que implica su proceso de aprendizaje, ¿no? Y que entonces puedan tomar acciones al respecto y no se sientan que, pues aquí llegué y así me dijeron que tenía que ser, ¿no? Pero sí, luego te voy a compartir cosas que hicimos dentro de ese proyecto, Rigoberto. Paula, ahora sí ya, perdón. No, pues creo que después de haber escuchado a Rigoberto, yo, yo necesito otra sesión. Bueno, después de todas las sesiones que hemos trabajado, bueno, ahorita estoy haciendo un posgrado en administración, ¿no? Entonces yo quise hacer como una fusión, pero bueno, ustedes me dirán si me emocioné demasiado, vuelvo otra vez como al camino, ¿no? A ver, les voy a presentar. Porque sí consideré las cuestiones educativas, pero ahorita que estoy oyendo, creo que quizá no lo hice de forma adecuada. Pero bueno, la idea es que justamente como retomando esta cuestión de la especialidad y del aprendizaje, lo que yo propongo es generar una clínica de atención integral para el adulto mayor. Porque pues si bien epidemiológicamente cada vez va a haber más adultos mayores, me parece que como no se están generando proyectos de vida después de la jubilación o incluso después de los 60 años, entonces necesitamos obviamente más políticas de atención, política pública, pero también políticas educativas. Bueno, según yo, lo que yo propongo, bueno, yo también doy clases, ¿no? Entonces, pero no quise hacerlo exactamente sobre las clases. Entonces, lo que yo propongo es que a partir de la visión del área de la salud de la cual yo vengo, entonces diseñara un proyecto como de atención integral para el adulto mayor. Y entonces, bueno, ¿cuál sería la justificación? Pues que justamente, ¿no? La población está en aumento y no hay servicios integrales, porque si tú quieres un servicio integral, tienes que ir de un lado a otro, ¿no? Y pues cada vez somos un poco más ineficientes en las áreas de salud. Entonces, la idea es que no solamente se vean las cualidades como biológicas, sino también las cualidades educativas y como de aprendizaje y memoria, para que justamente fortalezcamos el concepto de envejecimiento activo, ¿no? Entonces, la idea, bueno, es que haya nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, gerontólogos, geriatras y odontólogos, pero que no solamente tengan una visión biologicista de la atención, sino que también les enseñen a las personas adultas mayores, por ejemplo, a cuidar su nutrición, a cuidar como su salud, pero de movimiento, a cuidar su salud mental, a cuidar como la salud holística
y el geriatra como la salud física y el odontólogo. Y bueno, para esto me reuní con algunas amigas que se me ocurrió y entonces diseñamos modelos de atención para cada área, por ejemplo, para el nutriólogo, para el fisioterapeuta, para el psicólogo, gerontólogo, y luego cómo pudiéramos unirlos para que el adulto mayor pues esté como más como embonado en el sistema, ¿no? Y estuve estudiando y ya hay sistemas como estos, pero no exactamente que ataquen esto, pero no lo hacen desde la educación, lo hacen desde la economía global. Y hay un modelo de economía global que atiende a adultos mayores que tiene más o menos este sistema. Bueno, entonces la idea es que la empresa pues brinde servicios especializados a la persona adulta mayor con profesional que esté capacitado, porque también estuve investigando y no hay profesionales de la salud que estén capacitados o son muy pocos los que están capacitados sobre el área de adultos mayores. Y lo que queremos es que tengan una atención biopsicosocial, o sea, no solo biologicista. Y entonces, la idea, les digo que lo hice casi como si fuera un proyecto así como de vida, es que podamos como a futuro, bueno, ahí le puse 2030 porque es un trabajo de ahorita, pero como consolidarnos como una empresa líder, ¿no? Que pueda todo el tiempo estar trabajando en la calidad, porque aunque no lo estamos tomando como tal en el taller, tuve que ver todas las sesiones anteriores de nuevo y me parece que aunque no se toma como punto principal, todo el tiempo está inmiscuido. Entonces, por eso lo quise poner y seguridad, ¿no? Para las cuestiones. Y luego, pues, lo que queremos o nuestros objetivos, pues primero identificar las necesidades, porque a veces no somos, y lo estoy pensando como desde el punto de vista de profesional de la salud, porque soy profesional de la salud, no vemos las necesidades de las personas adultas mayores de forma oportuna. O sea, los vemos porque, por ejemplo, llegan por una muela, pero el problema real no es una muela, ¿no? O porque no está comiendo bien, pero la verdad es que está deprimido. Entonces, poder hacer un abordaje integral en la persona, ¿no? Y debido a eso, ya que se hizo la identificación, pues brindar una atención personalizada que esté centrada en la persona, en las necesidades específicas para poder mejorar la capacidad física, pero también queremos que a partir de eso, pues podamos implementar un sistema educativo que no solamente, o sea, como nuestro servicio de salud, no solamente repare, ¿no? Así como le duele el pie, bueno, dale un curita y ya, ¿no? Sino como que hagamos todo un abordaje integral. Y bueno, la idea es que se trabaje por medio de la equidad, integridad, tolerancia, compromiso, lealtad y trabajo en equipo. Y estos son los perfiles que yo propongo. Y bueno, esta es mi FODA, ¿no? Que sería la fortaleza, que sería la atención centrada en la persona, con soluciones integrales y oportunas de las necesidades del adulto mayor. Aquí, bueno, como les dije, ya me puse a trabajar en los diseños de atención centrada en la persona por profesión, pero ese no lo hice porque lo hice como en general del proyecto. Entonces, por eso decía que ahorita que escuchaba a Rigoberto, quizá yo lo hice muy general y lo que necesitamos más es como centrarnos solamente en el programa educativo, pero bueno. Como lo hice, pues bueno, quiero presentárselo. Ya después ustedes me dirán lo que opinan. Y otra fortaleza, pues es que es un equipo multidisciplinario de salud que está capacitado. Hay los recursos materiales necesarios y suficientes. Y también estuvimos pensando en dónde pudiera ser, ¿no? Entonces investigamos al Distrito Federal y lo que hicimos fue ver en qué delegación había más personas adultas mayores y vimos que era la delegación Benito Juárez. Entonces, bueno, también, bueno, debido a eso, pues es la atención delimitada y un mercado de trabajo específico y pues las oportunidades, sector de crecimiento por los cambios sociodemográficos actuales, que no hay oferta para las personas adultas mayores, que faltan apoyos económicos y sociales, que faltan instrumentos que midan la calidad y pues que no hay horarios flexibles, porque si no llegas a tu horario, pues ya no te atienden, ¿no? Y las debilidades, pues que nos faltaría como instalaciones
que estén completamente adaptadas, porque cuando me puse a pensar en todo esto, me di cuenta que hay una normatividad o una norma oficial mexicana que nos da las pautas, por ejemplo, si queremos trabajar con adultos mayores que están discapacitados, entonces necesitamos rampas, necesitamos espacios que sean más de 1,5, que haya como ciertos barandales, que tengamos baños adecuados. Entonces, bueno, ¿no? O sea, primero podemos acotarlo como a personas adultas mayores que estén como, pues con todos los sentidos, y después quizá ya irnos como especializando cuando hayan perdido algunos de estos, ¿no? Y bueno, debido a eso, pues puede haber costos variables en el servicio ante los cambios. Y al principio, algo que también estuve investigando es que es bien difícil conseguir personal que esté capacitado, porque si bien están capacitados como para la atención general, no para no para la atención en adultos mayores. Entonces, pues amenazas, pues que no podamos obtener el financiamiento para llevar a cabo este proyecto, y que pueda, obviamente, conforme va a ir envejeciendo la población, pues va a haber nuevos competidores, y pues va a haber empresas más pequeñas que pues puedan brindar precios más económicos. Y bueno, ¿no? Que en todo nuestro inventario que hemos hecho, pues puedas tener un alto costo económico, y por lo tanto, como hay que hacer algunas mejoras, pues cueste más dinero. Y debido a todo esto, y que también, aunque los adultos mayores cada vez se quedan con algunas pensiones, en este momento los adultos mayores están atravesados por el género, y, o sea, sí podríamos ayudar como a cierta segmento de la población, pero justamente como está atravesado por el género, veríamos que dejaríamos afuera a, por ejemplo, sobre todo a las mujeres. Entonces, bueno, no sé, ahorita que estaba escuchando a mi compañero Rigoberto, si cumplo con todo, pero, o sea, como que me ha dejado mucho pensar en este proyecto, porque, pues justamente, ¿no? O sea, yo pensaba ya, o sea, como que todas las cuestiones respecto a los jóvenes, ¿no? Como que si están bien establecidas, están bien generadas, pero respecto a las cuestiones de adultos mayores, no. Y en este momento hay como un choque de los adultos mayores que quieren regresar a las universidades, pero, o sea, como que todavía no está el sistema adecuado para las necesidades que vienen, ¿no? Entonces, bueno, en eso fue lo que pensé, y ahora acaben conmigo. Todavía tengo más cosas, pero bueno, eso todavía no lo pidieron. Pero bueno, en eso estuve pensando y estuve buscando, y pues bueno, yo quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias, Paula. Sí, igual, o sea, yo creo que hay mucho trabajo atrás, como nos estás presentando, y has investigado muchas cosas sobre la temática, pero quizás mi principal observación es, este FODA está hecho para justificar la idea inicial y no al revés. O sea, recuerden en la sesión anterior, y lo comenté brevemente al inicio de hoy, nosotros podemos, o sea, identificar ese contexto, ¿no? Y lo podemos hacer tan amplio o tan acotado, ¿no? O sea, por ejemplo, si queríamos analizar el contexto de nuestra clase, ¿no? Y decir, bueno, es que yo trabajo con adolescentes de escasos recursos que vienen con problemáticas familiares fuertes, y es una amenaza, el entorno en el que está la escuela, hay una serie de cosas, y a partir de eso puedo decir en qué medida yo puedo aterrizarlo para cumplir con mi objetivo de aprendizaje, ¿no? Lo puedo hacer a un nivel un poco más amplio, a lo mejor, como comentaba Rigoberto, dentro de esta parte de estudiantes del sistema abierto y a distancia, cuál es ese contexto y cuál es el análisis FODA de ese contexto. Yo entendería que dentro de tu contexto es la salud del adulto mayor, ¿no? Y la salud, como dices, cuando tú hagas tu análisis, pues salen los aspectos emocionales, psicológicos y también fisiológicos. Dentro de eso tú vas a poder encontrar cuáles son
las fortalezas. Pues resulta que a lo mejor el adulto mayor se preocupa más, en general más que los jóvenes por su salud, y entonces es más fácil que si les das un tratamiento lo sigan, ¿no? No sé si sea cierto, pero estoy inventando un poquito, ¿no? Entonces esa puede ser una fortaleza. O es que el adulto, dentro del adulto mayor, los más jóvenes quieren sentirse activos y quieren participar en diferentes proyectos. Entonces, eso te da quizás las posibilidades de pensar en proyectos donde ellos mismos los incorpores, ¿no? Para atender a los adultos mayores más grandes. Pero a lo que voy es, tu análisis FODA debería ser antes, para que de ahí identifiques precisamente cuáles son las oportunidades que puedes trabajar. Ahorita tú nos lo planteabas en términos de hacer toda una empresa, ¿no? Que a lo mejor dentro de esa empresa habrá cosas que tienes de capacitación, habrá otra serie de cosas que tienen que ver más administrativas o de política de salud. O sea, es un proyecto pues más amplio, más ambicioso. Pero dentro, así como lo dijiste, hay muchos riesgos, porque tú estás partiendo de una idea tan amplia, entonces a lo mejor los riesgos son muchos. Si tú partes de el análisis pequeño y al revés, y tú atiendes las oportunidades que identificas en ese análisis FODA, hay más posibilidades de que tu propuesta sea asertiva. Y aunque en un momento pudiera parecer que no es tan amplio, sí te va a ir dando pauta que de ahí vaya creciendo y vaya creciendo. Incluso hasta esta parte de ir encontrando lo que comentábamos hace ratito del objetivo. A lo mejor tu conclusión es, sí, mi objetivo final va a ser tener la empresa. ¿Cuáles son esas pequeñas metas? O sea, a lo mejor es por empezar a capacitar a los profesionistas de la salud de las distintas especialidades para trabajar con adultos mayores, ¿no? Por decir algo. Y entonces, ¿cómo vas abonando para construir precisamente posteriormente esa empresa? Pero yo te invitaría a que hagas el ejercicio al revés. Céntrate en la salud y en el bienestar del adulto mayor, en este aspecto más integral. ¿Cuáles son las bondades? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades, las debilidades? Y a partir de ahí empezar a identificar dónde puedes estarlo trabajando, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a lo que nos han estado presentando Rigoberto, ya se fue, bueno, Gabriela, Paula y Kira? Kira, ajá, ya la vi. Bueno, ok, sobre eso no. ¿Alguien quiere presentar sobre lo que está trabajando y dónde va? Perdón, maestra Larisa, yo no encuentro el de levantar la manita, por eso Ajá. abro el micrófono. Eh, Lamentablemente, bueno, yo estaba en clase, no escuché lo que hizo el maestro Rigoberto, ni la otra maestra, que no recuerdo su, pero ahora que escuché a Paula, no sé, me surge la duda. La propuesta, la solicitud es que nosotros desarrollemos un programa, una actividad de intervención, un plan de intervención para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Ese es el objetivo de todo el seminario, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando de manera paulatina y entonces en la sesión anterior nos estuvieron presentando como el resultado del análisis FODA que hicieron del contexto
en el que van a plantear esa intervención. Entonces, a partir del análisis FODA, pues entonces, ¿qué es lo que rescatan para decir, bueno, pues es que veo que lo que se tiene que trabajar, por ejemplo, como nos presentaba Rigoberto, ¿no? O sea, yo hice el análisis FODA del SUAYET, de los estudiantes del SUAYET, y entonces identifico que hay que trabajar en la parte de autorregulación y en la parte de motivación, ¿no? Sí, lo comentaba porque sinceramente ahorita lo que presentó Paula me descontrola un poco, pero bueno, yo la vez anterior había presentado el avance, pero ahora ya defino que finalmente en un plan de intervención para el desarrollo del aprendizaje autónomo debo de determinar ciertos aspectos. Entonces, me di la tarea de indagar, bueno, ¿qué es lo que debería de contar un plan de intervención? Y es yo en la vez pasada les describí en términos generales el problema o la necesidad que identificaba. Entonces, eso lo tengo que desarrollar aún más. O sea, ¿cuál es la descripción del problema o necesidad en función, así lo estoy entendiendo, desde este esquema FODA, que aunque yo no lo presenté así en un cuadrito, no, pues ahí tenía los aspectos incorporados. Después de ello, entonces determinar mis objetivos y metas. ¿Qué pretendo y en qué tiempos, con qué tiempos cuento y en qué tiempos lo puedo desarrollar? Sobre todo porque mis estudiantes están conmigo durante un año. Entonces, eso, bueno, son 8 meses y días, pero digamos que esa es una ventaja, ¿no? En relación al tiempo que se pudiese trabajar con ellos. Obviamente caracterizar a la población, caracterizar a mi población en función de estas fortalezas y limitaciones, digamos, que pudiesen tener para poderlas superar. Y tengo que tratar de justificar, o sea, en otro apartado, justificar el desarrollo del plan de intervención y qué beneficios serían los que yo lograría si lo desarrollo. No sé si por ahí vaya también el asunto, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer o por qué lo debo de hacer y qué beneficios son los que puedo lograr en función de lo que yo determiné que podía ser, que podían ser esas intervenciones? ¿Qué estrategias voy a emplear? O sea, ¿cuáles son las estrategias? Pero así como que con detalle, ¿qué voy a hacer primero? Por ejemplo, yo me centré mucho y lo mencioné la vez pasada, en función de la organización del tiempo, que yo veía, o sea, prioricé, perdón, el manejo del tiempo sobre la problemática que con mayor frecuencia presentaban los estudiantes para poder seguir estudiando de manera independiente y no estar esperando o solicitando que el profesor haga presentaciones, les dé los materiales y le indique con precisión cuáles son las actividades que tiene que desarrollar. Y por el otro lado, también un cronograma. O sea, sí están las metas establecidas, pero el tiempo, sobre todo porque decías, bueno, ¿con cuánto tiempo cuento para poder desarrollar esas estrategias? ¿Qué necesito? O sea, ¿qué recursos son los que voy a necesitar para poder desarrollar? Porque incluso si yo solicito apoyo de un departamento que se encarga de realizar actividades o talleres en función incluso del tiempo, de la organización del tiempo, si voy a contar con ellos, en qué espacios, qué material requieren, en fin, o sea, voy a contar con una persona que esté capacitada en la temática, voy a contar con los espacios necesarios, los horarios libres de mis estudiantes, en fin. Y, por supuesto, de cómo evaluar el éxito, medir el éxito del plan de intervención, porque yo creo que finalmente si hacemos algo, pues necesitamos valorar
si fue lo pertinente o hasta dónde fue pertinente, ¿no? O sea, ahí estaría. Y en caso de que hubiese un cambio, una situación imprevista, pues ¿cómo puedo adaptar la situación y qué tanto puedo ser, podemos ser flexibles, ¿no? A lo mejor incluso los paros, ahorita, bueno, que nosotros en Zaragoza nos afectó muchísimo el ciclo escolar anterior, muchos paros, en fin. Y si yo lo voy a hacer sola o voy a requerir colaboración. En este caso decía que el departamento que se llama COFIE, pues es un departamento que nos puede, una coordinación que nos puede apoyar incluso con las personas que ya están capacitadas. Y bueno, pues del seguimiento y monitoreo. O sea, no sé si con estos rubros que identifiqué como que son los que tendría que desarrollar para llamarle a lo que pretendo hacer un plan de acción sea adecuado. Ese es hasta donde, pues ahorita he tratado de ir acomodando las ideas, ¿no? Porque pues sentía como que estaba así muy perdida, como que de acuerdo a la forma en que trabajo, requiero como una estructura, requiero la estructura de un documento para poder pues empezar a ubicar la información que voy adquiriendo y pues que eso ya empiece a tener forma. No sé, compañeros y maestra Larisa, ¿qué opinen al respecto? Sí, a ver, creo que en términos generales, la reserva ahorita de si alguien quiere comentar algo, está bien, efectivamente, lo que hemos intentado, Mirna y yo, en el diseño con el seminario, y de ir viendo las sesiones de esta manera gradual, es justamente para ir dándole fortaleza a la propuesta de la intervención que se proponga, y que entonces pues realmente veamos que es una intervención que responde a una necesidad detectada. Esa necesidad detectada pues surge a partir de este análisis FODA, ¿no? Y entonces todo tiene que caer así, bien encadenadito, veámoslo, ¿no? Por eso decíamos, en un principio, si mi intervención la quiero hacer, como comentábamos con Paula, con adultos mayores y en el área de la salud, bueno, veamos cuál es el análisis FODA en ese sentido, para que realmente se identifiquen las necesidades que se pueden atender. Habrá algunas que se salen de mis manos, como comentábamos, ¿no? Como comentábamos con Rigoberto, a lo mejor dice, pues es que falta más formación docente para los profesores que están en el SUAYED. Esa no la va a poder resolver Rigoberto, pero en este momento, pero sí puede trabajar con sus estudiantes en el aspecto motivacional. Y sí puede trabajar con ellos en la parte de autorregulación del tiempo, identificando cuáles son las características de los estudiantes que pertenecen al SUAYED, ¿no? Y entonces, ¿cómo todo va a ir encuadrando? Entonces, cuando Rigoberto nos entregue su proyecto final, pues vamos a ver, él lo situó en este contexto. ¿Cómo está al día de hoy ese contexto y qué se identifican como las áreas de oportunidad? Dentro de esas áreas de oportunidad, ¿cuáles eligió Rigoberto? ¿Con cuál de ellas eligió trabajar? ¿A qué nivel decidió trabajarlo? ¿Lo quiero trabajar en un nivel con mi grupo? ¿Lo quiero trabajar en un nivel con los profesores de SUAYED de mi facultad? ¿Lo quiero trabajar? ¿No? Entonces, ¿en dónde lo voy a trabajar? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se van a estar empleando para que entonces ya viene todo el plan de intervención? Entonces, creo que en lo que nos estuviste ahorita comentando, Amparo, en general está todo. Donde me queda un poco la duda es si no te está pasando lo mismo que comentábamos con Paula. Si tu FODA está hecho para justificar una idea que ya tenías de qué trabajar, y no al revés, hacer el FODA y de ahí identificar cuáles son las necesidades y las oportunidades y sobre una de ellas trabajar.
No, es algo que he indagado recientemente, o sea, de cómo está la situación. Lo que pasa es que eso se repite, lo del tiempo ha estado presente en cada generación. Sí, es una constante, la verdad es que es una constante y lo veíamos ahorita con lo que presentó Rigoberto y lo veíamos con lo que presentó Kira también, o sea, y por eso sí se vuelve, o sea, yo creo que efectivamente es una necesidad y es que los que somos profesores de Swayet lo vemos constantemente, ¿no? Incluso diría en general con los estudiantes, siempre está la tendencia a dejar todo a última hora, ¿no? Y de repente, pues, ching, ya no me dio tiempo. Pero en el estudiante del Swayet, que además, por un lado, se confía con la flexibilidad del tiempo y por otro lado, justo decidió, en la mayor parte de los casos, optar por este sistema porque tiene muchas otras actividades, pues la organización del tiempo es un factor fundamental, ¿no? No es igual que aquel estudiante que lo dejó toda última hora, pero sí le puedo dedicar las últimas 15 días nada más a estudiar para mis finales. Y el estudiante que está con trabajo, con familia, que tiene que salir de viaje por el trabajo, cosas así, pues a lo mejor dice, pues sí, necesitaría los 15 días, pero no los tengo. Y entonces es cuando termina dejando todas las materias, ¿no? Bien. Entonces, esto que comentamos, déjenme mostrarles una lámina de... Ahorita estoy concluyendo un curso que di a profesores. El curso es Transitando de la autonomía reactiva a la autonomía proactiva, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que además los estudiantes ya no nada más, o sea, sean autónomos reactivos, sino autónomos proactivos? Pero ¿por qué se los enseño? Porque a final de cuentas ellos también, los profesores han tenido que estar trabajando en una propuesta también de una intervención. Y ahí lo que estuvimos haciendo, el curso fue de 4 semanas. Entonces la primera semana era el por qué el aprendizaje autónomo. O sea, tenían que decir por qué creían que era importante trabajar la parte del aprendizaje autónomo. ¿Para qué? En sus estudiantes. O sea, ¿para qué? ¿Cómo quiero, qué objetivo quiero ver reflejado en los estudiantes? ¿No? ¿Para qué es necesario que los estudiantes sean más autónomos? Y de ahí identificar las habilidades que van de la mano con este para qué, ¿no? Si en este ejemplo es para que reflexionen y reconozcan ellos los materiales y procedimientos adecuados en solucionar problemas, en lugar de esperar a que el profesor le diga, utilice este procedimiento, lee este material, ¿no? Que ellos puedan ser críticos y puedan reflexionar y tomar la decisión sobre qué material y qué procedimiento utilizar, pues entonces se tiene que trabajar en las dimensiones, en una dimensión cognitiva y que les ayude en el análisis de tareas y actividades esperadas y en identificar las diferencias entre técnicas y recursos. Bueno, esta última también, aquí les pedí que hicieran la reflexión como docente autónomo, que implica qué habilidades tengo que trabajar yo como docente autónomo para fomentar la autonomía con los estudiantes precisamente, ¿no? Entonces, está el para qué, están las habilidades y ya posteriormente con qué tipo de recursos tengo que tener en consideración para que pueda apoyar en esas situaciones. Entonces, es un poquito más aterrizado, se trata sobre la parte de métodos de enseñanza y entonces eligieran un método de enseñanza y cómo van a estar trabajando, ¿no? Esto sí ocurre directamente en el aula, en un caso como muy concreto, más acotadito, para que efectivamente les dé tiempo de trabajarlo a los profesores. Pero a lo que voy es, si se fijan, todo va encadenado. El para qué tiene que dar respuesta al por qué. Las habilidades tienen que dar respuesta al para qué. El tipo de entornos y de espacios que de herramientas que debo de proveer, deben de ir acompañadas con las habilidades que quiero fortalecer con los estudiantes. Las actividades que como docente tengo que considerar
y la actitud que como docente debo de adquirir o de adoptar, pues tiene que ir de la mano con aquello que estoy esperando que el estudiante haga. Porque si quiero que él seleccione, pero termino otra vez diciéndole, utilicen este método, utilicen este procedimiento, pues no estoy dando la posibilidad de que ejerza esa autonomía el estudiante. Adelante, Gabriela. Nada más una pregunta, Larisa, porque el nombre que diste de hace ratito para buscar Blaschke, me aparece alguien de física y no encuentro nada relacionado con autonomía. Por eso ahorita me surgió la duda antes de que me sale Búscala Jorge Blaschke. como eutagogía. Ahorita te digo, es Mary, no me acuerdo si es Mary Okay. Ann. Lo combinamos entonces con eutagogía. Ajá. Ok, ahora sí ya. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Y si te sale ella, ¿no? Sí, ya me sale. No viene el nombre, pero sí ya me aparece el apellido ya relacionado ahora sí con docencia. Sí, creo que es Mary Scott Lisa o Marie, Mary. Lisa Marie. Lisa Marie, ajá, exacto. Okay. Era Mary, de lo que me acordaba. Sí, por ahí va. Nada más que sí, la primera búsqueda parece que es más famoso el físico que la pedagoga, pero ya, ahora sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Y ella trabaja sobre todo luego trabaja mucho con Dechi. Y tienen creo que un blog de eutagogía, y hablan tanto del diseño de los entornos eutagógicos y de la parte del alumno eutagógico y el profesor eutagógico. Entonces hay mucho trabajo ahí, ¿no? ¿Podría compartirnos la rúbrica o herramienta utilizada para evaluar la actividad final del curso que impartió? Pues no utilizo rúbrica o herramienta. Va en una parte de... Es un trabajo formativo, entonces un poco como lo que estamos haciendo ahorita en el seminario, se dan los avances a lo largo de la semana y se va generando una parte más de discusión y de confrontación para hacernos preguntas y cómo mejorar, pero no, la verdad es que no estoy utilizando ninguna herramienta, ¿no? Es nada más que, o sea, sí que respondan a este tipo de preguntas, ¿no? Primero tenían que tener claro un por qué, ¿no? Que son las razones que me llevan a optar por el aprendizaje autónomo. El para qué es lo que espero que ocurra si estoy trabajando el aprendizaje autónomo con mis estudiantes, cómo se vería reflejado, ¿no? ¿Qué esperaría? Y ese esperar, si yo digo, quiero estudiantes más autorreflexivos, ¿eso cómo se refleja? ¿Qué tipo de actitudes, qué tipo de acciones estaría esperando de un estudiante que es más autorreflexivo? Y entonces, al revés, cada profesor empieza a decir, bueno, pues por el tipo de materia que yo doy, me gustaría que entonces, si yo doy matemáticas, esperaría que ellos hicieran una comprobación de sus resultados antes de entregármelos. Si estoy más en una parte por ejemplo, en algún momento trabajamos con profesores de ingeniería, de laboratorio de ingeniería, y estaban viendo tipos de enlaces eléctricos. Y entonces, pues, cada tipo de enlace corresponde a una situación específica. Y entonces, el análisis de un caso y que se hagan las preguntas correctas que los lleven a decidir, a optar por un procedimiento. ¿Sí? Pero no usé ninguna rúbrica, más que nada fue un poco como en este ejercicio de reflexión semanal y llevándolos a ellos también a ver que ellos mismos estén respondiendo a esas preguntas, ¿no? Ahí sí te la debo, Claudia. ¿Alguien más tiene dudas sobre cómo está trabajando en su proyecto? ¿Quiere platicarnos al respecto?
Hola, soy Magda. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Ay, pues ahorita enfermita, pero aquí estoy porque no me quería perder la sesión. Fíjate que yo me di cuenta que empecé muy emocionada con un tema y después me di cuenta que ya lo había trabajado. Entonces, estoy replanteando. De base sigue siendo esta idea de los autos, ¿no? Es decir, quiero trabajar esta parte de cómo fortalecer la autonomía de los chicos desde, pero ahí es donde me atoré, si desde la autorregulación o de la autoestima o la autogestión. Entonces, ahí es donde estoy ahorita batallando. El otro tema que quiero incorporar es el uso de la alfabetización digital, que ya sé que hay otros nombres más evolucionados, pero que a mí me gusta la palabrita de alfabetizar, por esta idea de empezarnos a acercar a la tecnología en el uso y aprovechamiento. Entonces, tengo dos posibilidades que estoy tratando de aterrizar, que es o el uso del TikTok para hacer algún temita de la clase, que no sea una exposición tradicional, sino darles esa libertad que ellos desarrollen algo que consumen, que les gusta, pero que estamos estableciendo cuáles serían los criterios para evaluarlo y que sea viable. Entonces, ahí estoy revisando los materiales de cómo se usa el TikTok de fines educativos, porque debo confesar que cuando en algún momento lo comentaron los chicos, yo dije, no me gusta la idea. Y la otra es, pues, lo famoso que está ahorita, ¿verdad? La inteligencia artificial, cómo hacer un ejercicio usando un recurso de inteligencia artificial que me ayude a enseñarles o que aprendan a cómo, aunque te dé la información la computadora, tú tienes que saber cómo tomar decisiones y verificar lo que estás obteniendo. Entonces, por ahí está. No sé si voy bien o ya me desbalagué todita. Bueno, yo creo que pasa un poquito, o sea, no sé si alcanzaste a hacer tu análisis FODA, pero así como ahorita nos lo acabas de platicar, dijiste, yo quiero trabajar en esto. O sea, tú ya tomaste la decisión desde antes y a lo mejor no es quizás donde se debería de privilegiar un poco la parte del aprendizaje autónomo, ¿no? Perdón, es que, y al decirlo yo, parecería que es mi decisión y en realidad lo estoy tomando a partir, me falta formalizar el FODA, pero es a partir de lo que ellos están pidiendo. Es decir, ellos no quieren una exposición tradicional, quieren Okay. quieren trabajar de otra manera el ejercicio y ellos son los que propusieron el TikTok. Ok, pero bueno, o sea, a lo mejor es Que lo explique de esa manera, ¿verdad? Ajá, sí, sí, efectivamente. O sea, si tú partes de tu análisis FODA en cuál es o sea, tu contexto es ah, como un poco entre las expectativas o como las inquietudes de enseñanza y aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Y entonces, a lo mejor dices, bueno, hay una fortaleza en que los estudiantes pues quieren verse innovadores, están interesados en cómo son sus clases y en poderlas renovar, la forma de trabajar. Hay quizás una amenaza en que busquen nada más lo divertido y y se quede atrás la parte de un conocimiento riguroso, bien respaldado, con evidencias, argumentado, bla, 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 ¿no? O sea, y ahorita estoy diciendo como varias, o sea, un poquito al aire de lo que se me ocurre, pero tú tienes que decir un poco como ese contexto para que de ahí mismo va a salir cuáles son los aspectos a trabajar. A lo mejor, efectivamente, si estás en una cuestión de innovación en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Ese es como el contexto. ¿Y qué dicen los estudiantes? ¿Y qué implica ser profesor? Porque a lo mejor los estudiantes dicen, pues sí, queremos realidad virtual y pues tú no tienes ni el equipo, o sea, la infraestructura y a lo mejor no el tiempo suficiente para trabajar en cosas de tu área, de tu disciplina con realidad virtual,
por decir algo, ¿no? Entonces, eso pues puede quedar completamente descartado. Entonces, dentro de esta innovación de enseñanza y aprendizaje, van a surgir cosas que te van a dar la respuesta hacia si te vas a una cuestión de autorregulación o si te vas a una cuestión más como de bueno, no le pondría auto, sino a una cuestión de una dimensión cognitiva, ¿no? Okay. A una cuestión afectiva, donde se van a apropiar de ese curso, se van a apropiar un poco como lo comentábamos con Kira, que comentas que no estabas al inicio, pero ¿dónde puedo comprometer al estudiante con las decisiones que tomamos de la clase? ¿No? Y quizás la manera más fácil de comprometerlo es que él sea partícipe de la toma de decisiones. Entonces, ok, quieren trabajar con TikTok, pero es una cuestión negociada. Como profesor, a lo mejor dices, bueno, sí van a hacer videos en TikTok, pero tienen que cumplir con un mínimo de A, B, C, D, E. Y ellos, pues entonces, se hace ese acuerdo de cómo se va a venir trabajando. Y en el momento en el que ellos son partícipes, pues ya los involucra en otro nivel con la clase y con la manera en la que se va a trabajar en clase. ¿Sí Y me ahí explicó? entra, sí, porque estoy pensando, una oportunidad es que con ellos se establezcan los criterios de evaluación, en donde se establece por qué esos criterios, ¿no? Y ellos, digamos, como tomando la conciencia de qué significa que lo hagan o que toquen ciertos puntos o que se mencione cierta información, o, sí, para que no se pierda justo como decías, en que sea chistoso y divertido, que no Exacto, desinformen, por ejemplo. exacto, ¿no? Y esta parte puede ser involucrarlos desde el proceso de evaluación o la forma de trabajar. Antes de arrancar con la sesión de hoy, platicaba con Gabriel y decía, bueno, creo que ahorita los estudiantes ya van otra vez como asentándose a este trabajo presencial, porque después de la pandemia les costó trabajo regresar, ¿no? Sí. Y a lo mejor dentro de este FODA resulta que pues sí tendríamos que estar también aprovechando la oportunidad de saber trabajar desde casa. Y entonces empujar en la medida de lo posible un poquito más por estos modelos híbridos. Claro O quizás no híbridos, pero sí más combinados, ¿no? Semipresenciales, donde ciertas cosas las van a poder seguir trabajando a distancia, con todo lo que implica autorregularse, la disciplina de trabajo, hacerse preguntas para que lleguen a la sesión con preguntas, ¿no? que sería como los ejercicios que hemos estado haciendo, porque lo he estado trabajando, no lo he aterrizado en papel, ya sé, para la próxima sesión tiene que estar. Y no porque me regañe, sino porque tengo que poner orden para poder ver qué estoy escribiendo. Pero hicimos este ejercicio de qué tienen que hacer para conseguir X cosa, ¿no? Por ejemplo, para poder leer algo, qué cosas tenemos que hacer, o para hacer el resumen, o para hacer un organizador gráfico. O sea, cómo tomar conciencia de las cosas que hacen y ellos mismos empiezan a decir las cosas que hacen que no deben hacer. Y con eso apoyarnos para plantear el desarrollo. Yo les decía, sí podemos hacer el TikTok, pero tenemos que aclarar muy bien qué, cómo, dónde, para qué, cuáles van a ser las características, cómo lo vamos a evaluar, cuánto tiempo va a durar, etcétera, para que sepan exactamente qué van a hacer en cuestión, digamos, de tecnología, pero lo más importante para mí es en cuestión de contenido. Exacto, y que puedas cumplir con el objetivo de tu asignatura, ¿no? Okay. A veces a lo mejor ese TikTok, pues en realidad ya nada más es como la cereza final, ¿no? Porque resulta que tu materia es aplicada y necesitan hacer un producto, necesitan hacer una serie de experimentos, y entonces, bueno, en TikTok ya termina siendo como el adornito, pero en realidad tuvo que haber todo el trabajo que sí se espera que ocurra en esa asignatura, ¿no?
Y la otra pregunta que te iba a hacer es, justo esto hago en una maestría en una escuela particular, pero en este caso son estudiantes a distancia que les cuesta mucho trabajo hablar, que se escudan en la cámara y en el micrófono para no prenderlo. Y entonces, si tengo suerte, me escriben en el chat. Y la manera que implanté para poderlos escuchar y conocer fue que hicieran de un documentito un video. Y son alumnos que los he tenido en distintos momentos. Entonces, el primer documento y el primer video, la verdad es que estuvo horrible. Pero ahora yo creo que la tercera vez que los tengo y han hecho videos muy buenos, muy académicos, ¿no? Pero por lo menos ya se sientan derechitos, hablan con tranquilidad, el material visual está limpio, ya no tiene faltas de ortografía, ya tiene la estructura de inicio, desarrollo y cierre. Entonces, también podría trabajar algo así como analizando eso, pero ver qué me falta. Sí, volvemos a esta parte de a lo mejor sí, si a partir de una intervención previa tú identificaste efectivamente qué fue bueno, qué funcionó, qué no funcionó, qué riesgos existen, una vez más, como esta parte de ese análisis FODA a partir de una intervención, porque tu contexto es renovar esa intervención, renovar una serie de prácticas que tú llevas a cabo con tus estudiantes, pues entonces ver cuál es el panorama que está rodeando eso para ver qué se puede hacer, ¿no? Y ahí evaluaría cómo empezamos, digamos, ¿no? Y luego el qué pasó después de estos ejercicios y ahora ya trabajar en lo que sigue. Sí, o sea, un poco, bueno, después de la intervención que diseñes y que implementes, pues es como comentaba Amparo, ¿no? Y es considerar también cómo se va a evaluar para ver si efectivamente lo que planteaste que se iba a hacer para dar solución a una problemática, pues realmente le está dando. Ok. Y eso tiene que, nuevamente, así como decía hace ratito, que todo tiene que estar encadenado, pues tenemos que ver que efectivamente esté ocurriendo, porque si resulta que a lo mejor tú, inicialmente la intervención que habías hecho era para aumentar la expresión oral y que sean, que vayan, pues sí, animándose a hablar, se vayan desenvolviendo, etcétera. Y resulta que sí, te entregaron videos, pero los videos, es nada más las imágenes y ahí está redactado todo, pues de todas formas no nos sirvió, ¿no? Claro, o que no salen a cuadro, o que... Ajá. Sí. ¿No? Entonces, cuando se proponga ese esquema de evaluar esa misma intervención, sí tenemos que ser consistentes y por eso tiene que haber una claridad con respecto a qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿A qué da respuesta? ¿No? Sí. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, déjenme poner entonces la presentación, bueno, la última lámina de la sesión, que tiene que ver pues con lo que es pues ahora sí, ir, el trabajo para la siguiente sesión y tiene que ir viendo con el diseño de la propuesta. ¿Perdón? ¿No? Entonces, si hace ratito estábamos comentando, a partir del análisis FODA, que ¿para qué el aprendizaje autónomo? Dentro de ese esquema y de ese contexto que analizaron e identificaron pues, las fortalezas y las amenazas y qué es lo que van a entonces a tomar de ahí para trabajarlo desde el aprendizaje autónomo. Y eso tiene como estos pequeños rasgos, o sea, como comentamos ahorita con el ejemplo de Rigoberto, él identificó esta parte de la motivación, de la autorregulación, ¿no? Ya están como los puntos importantes a rescatar de ese análisis que se hizo.
Bueno, pues entonces ahora lo que nos corresponde es el diseño de una propuesta. Es definir ahora sí el objetivo, ¿no? ¿Cuál es esa hipótesis? ¿Cuál es la pregunta de investigación que va con ese objetivo? ¿Qué queremos ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se va a ver reflejado? ¿Y cuáles son esos recursos necesarios? Hace un momento que les mostraba el ejemplo de lo que trabajé en el otro curso, que dentro de ese ejemplo se menciona la parte de presentar casos, ¿no? De tener un repositorio de casos para que el estudiante pueda elegir un estudio de caso con el cual trabajar a lo largo de un periodo. Y entonces, pues tengo que tener identificado un abanico de casos que cumplan con ciertos criterios para que de ahí pueda seleccionar el caso correspondiente con el que va a trabajar o lo que deba de trabajar el estudiante, ¿no? Pero entonces habrá gente que dice, bueno, yo lo que voy a necesitar, en el caso, por ejemplo, ahorita que nos decías, Magda, si hay una parte que se identifica de carencias de habilidades para la expresión oral, pues entonces necesito contar con espacios y momentos, a lo mejor herramientas que fomenten o que requieran de esa expresión oral. Claro Lo que eso mismo que... implica también la herramienta, ¿verdad? Ajá, en determinado momento son herramientas con las que se requieren. Por ejemplo, Gabriela, que también nos comentaba en esta parte de la comprensión auditiva, entonces necesitaría un banco de audios que permitan a los estudiantes estar trabajando esa comprensión auditiva. Entonces, ¿cuáles son los recursos necesarios? Y nuevamente, dependiendo en dónde están acotando su problema, si su problema lo están ocupando directamente en el aula, en un nivel muy micro, a lo mejor son cosas muy, muy puntuales, muy, que están a la mano. De repente habrá quizás otros recursos que necesitan un apoyo institucional y entonces a lo mejor se termina siendo una amenaza o requieren trabajar con otro profesor. No sé, vean cuáles son los recursos necesarios para ustedes y para los estudiantes, para ver que se pueda contar con eso y efectivamente sea viable la propuesta que están proponiendo. Y por eso comentábamos también con Paula en su ejercicio, que empezara incluso por lo chiquito, porque de repente en esta propuesta tan amplia, tan ambiciosa, pues hay muchas cosas que no, con las que ahorita, entiendo, no se cuentan. Y entonces, pues, sería muy fácil o tener una probabilidad muy alta de que no se pudiera llevar a cabo toda esa empresa, porque hay muchas cosas que no están en manos de Paula en este momento, ¿no? Larisa, perdón, ¿podrías mostrar la anterior Sí, otra vez? y estas son unas preguntas así, Sí, generales. A lo mejor ustedes se hicieron otras preguntas que les ayudó todavía a hacer una selección mucho más precisa de aspectos que arrojó el análisis FODA, ¿no? gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, ahorita Magda decía, ya me voy a poner a escribir porque, no porque me vayas a regañar, no las voy a regañar, pero más que nada, pues también comentábamos al inicio de la sesión de hoy, que ya estamos en octubre, ya pasamos la mitad del seminario, entonces sí, se va a acercar la parte del cierre. Y entonces que no nos pase como a los alumnos, que entonces el último día queremos hacer todo el proyecto, ¿no? Sí, Magda, efectivamente. Es que hacemos lo que hacen los alumnos, ¿no? Decir, sí, ya le entendí, sí, ya lo voy a poner.
ahorita, si me vieran, tengo aquí una hojita donde estoy tomando nota y no sé qué, junto con la otra hojita que tomé nota del video y, ajá, ahora ponlo en orden. Pero bueno, ya lo sorprendo la próxima sesión. Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, más que nada es esa parte, eso que comentábamos hace ratito de agarren su calendario y digan, bueno, si el seminario acaba en tal fecha y tengo que entregar el trabajo, pero además tengo que terminar con mis cursos, tengo que calificar a mis estudiantes, tengo que, se atraviesan vacaciones de Navidad y voy a salir de viaje, ¿con cuánto tiempo dispongo para ver cómo me voy dosificando mis tareas y poder cumplir, ¿no? Sí, y Oh, sobre todo el ping-pong que hacemos en este espacio, ¿no? Donde a veces sentimos que ya está muy claro y que al escuchar a los compañeros decimos, ups, eso no lo había considerado. exacto, que yo creo que esa es la parte que, o sea, rica del seminario, de poder intercambiando los avances, las dudas y las problemáticas que de repente estamos enfrentando y cómo las estamos solucionando y vamos tomando unos de los otros, ¿no? Lo que pasa es que también yo tengo esa impresión. Pocas veces uno también tiene este tipo de dinámicas. A nivel institucional, como que también hay muchas actividades que ya están preestablecidas. Y entonces como que uno se suma nada más, ¿no? O dice, bueno, yo participo. Y no hay una retroalimentación, incluso desde el mismo grupo de profesores. Y lo comento porque en donde yo estoy, en la facultad en la que estoy, yo estoy en dos módulos. Es la FE Zaragoza, la licenciatura de cirujano dentista, se apoya en el enfoque del modelo de enseñanza modular. Entonces, estoy en dos módulos, uno del primer año y otro del segundo año. En el primer año, la mayoría son personas que manejan las ciencias básicas, que es anatomía, histología y fisiología. Entonces, hay mucha rigidez, incluso desde la estructura de los conocimientos que nosotros damos. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y hay compañeros que así lo dicen. La anatomía nunca va a cambiar. O sea, el hueso frontal es el hueso frontal, los huesos temporales son los huesos temporales y no lo puedes cambiar por ninguna razón. Tal vez tal vez están parcialmente en lo cierto. Sin embargo, bueno, a través del avance de la ciencia se ha visto que la propia arquitectura de los huesos han ido modificándose, pero pues como que eso no tiene espacio en esa rigidez de las propias ciencias básicas. Y en el segundo, entonces la discusión que se da cuando hay reuniones de grupo son muy difíciles porque no se aceptan tan fácilmente propuestas de cambio, incluso en las dinámicas de trabajo. ¿Y qué es lo que por qué ha optado la administración en no hacer reuniones? O sea, eso es más fácil, ¿no? O sea, ¿para qué los estamos escuchando que se están peleando, que están discutiendo, que llega el momento en que el ambiente es tan álgido que pues es mejor suspender? Pero en el otro módulo, es un módulo en donde además se recuperan las ciencias básicas, pero ya estamos en un nivel intermedio. Ya se habla de cómo funciona el organismo, qué cambios ha habido en este conocimiento de la fisiología del cuerpo, cómo se han manifestado las diferentes enfermedades que actualmente son las que tienen más una alta prevalencia, incidencia, en fin. Y como hay discusión de casos clínicos, o sea, el perfil es diferente, el perfil de los compañeros es totalmente diferente. Ahí hay discusiones muy enriquecedoras, muy incluso propositivas, de decir, oye, ¿sabes que yo tengo un caso que es similar? Entonces, ¿qué les parece si yo lo traigo la próxima sesión, lo discutimos
y pues incluso hasta me apoyan para establecer el diagnóstico o para ubicar los auxiliares de diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Entonces, finalmente esto se ha concretado, por ejemplo, en un manual que tenemos que no es mentira, llevamos trabajándolo mínimo 25 años, 25 años. Y que alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo 25 años se están modificando y están haciendo ajustes y están cambiando? Pues es que así es, y así la ciencia va avanzando y así van existiendo los cambios. Entonces, el hecho de que si nosotros no hacemos ese ejercicio de autocrítica, de autorreflexión, de indagar para aportar, si consideramos que es necesario hacerlo, pues me parece que difícilmente lo podemos llevar a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, es un ejercicio, yo así lo siento, es un ejercicio de construcción. O sea, vamos construyendo las reuniones, vamos construyendo pues nuestro aprendizaje, ¿no? ¿Acaso es eso lo que estamos promoviendo en la universidad? O sea, de que seamos más activos, de que seamos más propositivos, de que discutamos. Pues presentaremos cosas que tal vez no sean las más acertadas, pero nos atrevemos para recibir la retroalimentación, ¿no? Entonces, sí, es cierto, se toma una pequeña nota, pero se va armando lo que en un futuro pues debemos de entregar, ¿no? Y poco a poco, sí, yo siempre he pensado, si yo no hago lo que yo le pido a mis estudiantes, pues entonces tengo un problema, porque no coincido totalmente con esta idea de que somos ejemplo, porque hay muchos ejemplos y personas que tienen mejores cualidades que nosotros, ¿no? O más cualidades que nosotros, pero como que sí tenemos que ser un poco congruentes. Si yo quiero que mis estudiantes sean autónomos, pues yo tengo que empezar a tratar de ser autónomo, ¿no? Y Exacto. hay algo importante, si no lo podemos hacer, porque creo que esa es una deuda que tenemos muchos profesores con la universidad, es porque seguramente tampoco nosotros hemos tenido ese proceso de formación. Pero ese no es un impedimento, o sea, estamos construyendo, ¿no? O sea, a mí me gusta Exacto. sufrir en el seminario. No, yo espero que sí. En el seminario. Pero pues vamos avanzando. Yo creo que todos vamos avanzando. Sí. Unos en menor medida, otros un poquito más. Y otros a lo mejor hasta incluso ya tienen su plan de intervención, pero no los quieren presentar porque son envidiosos, ¿no es cierto? Pero bueno, No, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en el seminario, ¿no? O sea, exacto. esa es la idea. Y es pues un poco lo mismo que entonces decimos con los estudiantes, ¿no? O sea, hay distintos procesos y diferentes ritmos en los que uno va asimilando o va adoptando ciertas actitudes o va desarrollando ciertas habilidades. Entonces, ese no debe de ser un problema, ¿no? Y no debería ser un problema. Más que nada, lo importante, así como decíamos viendo un modelo de Tassinari, pues esta parte, lo importante ahí es la actitud, Sí. ¿no? Y el interés de entonces cómo nos vamos haciendo precisamente más autónomos como docentes para entonces promover la autonomía con nuestros estudiantes. Sí. Y pues ahí vamos avanzando todos. Pues sí, muy bien. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Pues entonces, ¿tienes cerrado el micrófono, Rigobert? Creo que porque estabas diciendo algo, ¿no? Sí, no, decía que gracias a ti, Larisa. No, al contrario, muchas gracias a todos. La sesión pues está grabada y en un ratito la subiremos en la página junto con, bueno, pues la presentación que realmente son 4 laminitas, pero nos vemos entonces a finales de octubre. Muchas gracias, maestra Larisa. Gracias. Así que cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Chao.